Buenas tardes, gente. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo taller de Humana Consultores. Mi nombre es Alfonso Latorre, monitor de Humana, y en esta ocasión queremos presentarles un taller teórico práctico, como dice ahí en la presentación, huerta sustentable en el hogar. Ya, si es que hay preguntas o algo, la pueden ir dejando en el chat, o bueno, pueden ahí interrumpirme nomás, no hay ningún problema. ¿Ya? El, ¿De qué manera vamos a estructurar este taller? Hay tres elementos principales o tres maneras de articular el taller. Primero, beneficios, cosas positivas, que algo bueno que tenga tener una huerta en el hogar, ¿cierto? Sabemos que hay muchas cosas, pero también los vamos a conversar hoy día porque nunca es suficiente decirlo, siempre es necesario recordarlo, los beneficios de tener una huerta en nuestro hogar. Y hogar, cuando me refiero a hogar, me refiero a un hogar súper amplio, ¿ya? Puede ser que yo esté incluso arrendando una pieza, puede ser en un departamento con un balcón en el piso 18, puede ser en una casa con mucho patio, en una casa con poco patio, en cualquier tipo de hogar que nosotros consideremos hogar, podemos iniciar nuestra huerta, sobre todo ahora, en este mes que está preciso para empezar ya empezar a pensar en lo que se cultiva en verano, primavera-verano. Cuidados básicos de nuestra huerta, también es un contenido que lo vamos a revisar, luz, agua, tierra y otros elementos más adicionales. Y finalmente el contenido relevante también que tiene la parte práctica es la reutilización de materiales para maceteros, ¿ya? Y ahí vamos a construir nuestro macetero autorregable. Esa es la estructura del taller. Tenemos una parte teórica de elementos, de contenidos de la huerta, de qué elementos necesitamos, cómo lo vamos a construir, y también una parte práctica de construir nuestro propio macetero autorregable, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de las plantas? Esta es una pregunta de reflexión, ya si ustedes se pueden dar ahí un minuto mientras vean la grabación, mientras vean el taller, y pensar qué tan importante para ustedes son las plantas, qué tan importante para ustedes son las huertas, si a ustedes les es relevante que existan las plantas, que no existan, tenerlas en mi hogar o no, o que estén afuera nomás en un invernadero o en un vivero. Todos estos elementos también son necesarios siempre al momento de poder reflexionar al respecto, porque tenemos que partir desde la reflexión, ¿cierto? ¿Qué tan importante es esto? ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Estamos haciendo porque algo bonito? Porque me gusta, porque considero que es fundamental, considero que es parte de la sobrevivencia, considero que también tiene que ver con una cuestión un poco más emotiva, ¿cierto? De lo que implica poder plantar, poder sembrar, poder regar y todo lo que implica esta conexión con la tierra. Hubieron muchos estudios en la época de pandemia que era tan necesario poder tomar con algo, poder reflexionar con algo que se convirtió muy importante en esa época de confinamiento, el poder trabajar con la tierra. Y esta es una pregunta que también se las dejo a modo de reflexión, de poder partir con esta pregunta. ¿Qué tan importantes son las plantas y qué tan importantes son las huertas también? Tres elementos fundamentales para poder considerar nuestra huerta antes de. Cuando todos vamos a hacer un proyecto, sea cual sea, siempre planificamos algo, ¿cierto? Si tenemos un viaje a la playa, planificamos dónde vamos a ir, si vamos a arrendar por Airbnb, si vamos a buscar por Marketplace, etcétera. Consideramos las distancias, consideramos el espacio, consideramos qué vamos a llevar, etcétera, ¿cierto? Y la huerta también tiene un trabajo muy de planificación. eh, si bien yo puedo llegar y plantar y probablemente me salga mi planta, pero sí requiero de una planificación. Y esta planificación tiene tres elementos fundamentales que son los que vamos a trabajar el día de hoy y que son transversales para cualquier tipo de siembra, sea grande, sea chica, sea en el espacio que sea. Primero, ubicación y espacio, y lo vamos a mencionar con detalle, tierra y agua, y le agregamos la luz ahí. Y tres, otro tercer elemento importante, diseño y biodiversidad de nuestra huerta. ¿Ya? Partimos con el primero, ubicación y espacio. Es muy distinto a decir la necesidad de espacio, de tierra, de luz que tenga un tomate con la que tenga una zanahoria, por ejemplo. ¿Ya? Generalmente, y sobre todo, ¿por qué les digo? Porque en esta fecha, nosotros en agosto, estamos pensando ya en, por ejemplo, perfectamente podemos sembrar tomate hoy día. ¿Ya? El tomate cherry, la acelga, bueno, la acelga es como de todo el año, todo lo verde, la rúcula, la lechuga, la espinaca,
el cibulete, el cilantro, el perejil, etcétera. Eso es generalmente de todo el año, pero el tomate, precisamente, que es un tomate, el tomate de verano, ya tenemos que empezar a pensar en planificarlo y en diseñarlo y en sembrarlo ahora en invierno, ¿ya? Tenemos que considerar, si vivimos en un balcón, tenemos que saber si la ubicación de nuestro balcón nos permite que llegue la cantidad de horas de sol, de luz suficiente para que esa planta pueda crecer. Si tenemos una ventana que le llega, quizás no está en el balcón, pero en esa ventana le llega mucho sol o mucha luz por ciertas horas del día, quizás podemos tener nuestra huerta en ese espacio y acomodarla para que sea lo necesariamente para que viva y para que sobreviva a estas características, ¿ya? El espacio también tiene que tener una cierta acceso al agua, ¿ya? ¿De qué manera? Si tengo una huerta muy arriba, o muy lejos de mi vista. Nos pasa mucho, yo lo cuento como experiencia, que cuando tenemos un balcón y el balcón se transforma en bodega y en guardar cosas, ¿cierto? Hay una ubicación que a uno le dificulta mucho llegar a la huerta. Estas huertas que son verticales, que uno va estableciendo siembras por piso, a uno le cuesta mucho a veces, porque está lleno de cachureo, cosas, porque está muy arriba en altura, poder llegar a las plantas que están más arriba. Entonces, obviamente va a tener menos agua, va a tener menos atención de nuestra parte. Por eso tenemos que considerar bien dónde voy a poner mi huerta. Y el espacio es fundamental porque hay plantas, hay hortalizas, hay flores que tienen raíces más profundas que otras, ¿ya? Si yo voy a plantar o pretendo cosechar, sembrar zanahoria, es muy distinto a cosechar el tomate. La zanahoria, si bien tiene su raíz hacia abajo, el tomate crece mucho hacia arriba. Entonces tengo que saber que si yo voy a sembrar tomate en un espacio que está muy pegado al techo, también me va a dificultar y el tomate va a empezar a escaparse por otros lugares, ¿ya? Tengo que saber guiar el tomate por el tamaño, por el peso del tomate. Esas hojas se van a empezar a quebrar, a doblar y voy a tener que saber guiarlas. Indiferente, si yo planto hortalizas, verduras que son más de tierra, de profundidad, como la zanahoria, la cebolla, el mismo jengibre, la cúrcuma, los tubérculos, las papas, ¿cierto? El ajo, requieren de mucho espacio hacia abajo, mucha profundidad. Entonces, claramente mi macetero va a tener que ser más profundo que alto, si es que requiero de efectivamente más profundo que ancho, si es que quiero plantar, por ejemplo, zanahoria. En cambio, en el tomate, quizás no necesito un macetero tan grande, pero sí necesito que ese macetero tenga espacio para ir guiando ese tomate. Entonces le puedo tener un macetero y le voy poniendo palitos al costado para poder amarrar el tomate y que se vaya guiando y que no se vaya cayendo y que el fruto y el tomate precisamente pueda ir creciendo, ya pueda ir naciendo y generándose las verduras y la fruta. Em, Eso es importante. Ubicación y espacio como punto número uno. Qué tanta luz le va a llegar a mi planta? ¿Qué tanta acceso de agua tiene también esa planta? ¿Qué tanto espacio requiere mi verdura, mi fruta, mi hortaliza para poder crecer? Mucho, grande, depende también de eso del macetero. Si lo quiero reutilizar el macetero, si lo quiero comprar. Todo eso es necesario revisarlo al momento antes de plantar. Ubicación y espacio. Y lo que yo les decía, el tomate requiere de guías, ¿cierto? La cebolla, la zanahoria requiere de harta profundidad. Por lo tanto, también tengo que considerar ahí el momento de lo que voy a hacer. La selga, si yo tengo un macetero, por ejemplo, y quiero sembrar harta selga, voy a tener que saber distribuir las semillas que voy a poner. Si tengo un macetero que es pequeño, no puedo llenar de semillas de acelga porque la acelga además se empieza a abrir, ¿cierto? A abrir sus hojitas, que es como la ilustración que está ahí. Entonces también voy a considerar que quizás me vaya a crecer muchas acelgas juntas y alguna de las acelgas que no va a tener la suficiente energía para crecer, etcétera, ¿ya? Igualmente el cilantro es, al ser más desordenado por crecer, por así decirlo, también hay que considerar que también tengo que tener semillas espaciadas al momento de sembrarlo, ¿ya? Todo eso tengo que pensar, sí, y también es importante pensar qué consumimos en la casa. Si, por ejemplo, me encanta la selga y la selga es más carne perro, como le dicen, y que va a resistir a las heladas, va a resistir quizás a no tantas luz, a no tanta agua, pero en verdad en la casa no se consume selga, tampoco tiene mucho sentido. A no ser que haga un trueque y la venta, la regale perfectamente. Pero si yo, por ejemplo, consumo mucho cilantro, está perfecto, una época, buena época, el cilantro no requiere de mayor ni necesidad de tierra, ni de profundidad, ni tampoco de tanta luz, ¿ya? Así que también, y esto también es importante porque
la huerta nos enseña algo que es muy relevante, sobre todo en estos tiempos, que es a ser paciente, ¿ya? A poder tener paciencia con las cosas. La huerta requiere de mucha paciencia y ese es un elemento importante que debe ser el cuarto punto de nuestro ítem. Porque hay algunas semillas que crecen más que otras, sobre todo las que son más transgénicas, las que están con un porcentaje mayor de pureza, pero también requiere de la paciencia. Si yo quiero cultivar zanahoria, tengo que saber que además lo que está creciendo no lo estoy visualizando necesariamente, no estoy viendo lo que está pasando bajo tierra. También quizás me genera un poco más de ansiedad. Importante ubicación y espacio, entonces, espaciado, paciencia, mucha paciencia con todos los procesos de la vida en general. Segundo elemento fundamental, tierra y agua. ¿Ya? ¿Y por qué dejamos de lado la luz aquí o el sol? Porque sabemos que es fundamental y lo importante es que tenga la suficiente cantidad de luz al día nuestra planta para crecer. Hay algunas semillas que no requieren de luz directa, pero eso depende mucho de lo que yo quiera plantar. Idealmente, cuando yo siembro la semilla en la primera instancia, eh, no requiere de luz de sol directo, sino que más de luz. ¿Ok? Bueno. Tenemos muchas tierras en el mercado, sobre todo si uno va a estas grandes tiendas como el Home Center, como el Easy, como una ferretería. Tenemos muchos tipos de tierra. Y es cosa de mirar un poco en el sector de jardinería que hay sacos de tierra que tienen muchas características y que probablemente nos confunden un poco y nos marean. Porque ahí señalan que eh, hay cierta cantidad de porcentaje de materia orgánica, hay otras tierras que permiten o promueven que es una tierra que tiene mayor drenaje, otras tierras que tienen menor drenaje, hay otras tierras como la foto que te dice que está libre de malezas, que no van a crecer maleza ahí, y hay otra tierra que la venden mucho en la feria y que también es un arma de doble filo. Cuando uno va a la feria y le compra al casero, que siempre le compra al macetero, la semilla, la plantita, también hay tierra ahí que tiene mucha tierra que tiene que ver con que la tierra de hoja, por ejemplo, que venden en las ferias, que no está etiquetada, que tienen una bolsa blanca transparente, no tiene la procedencia, ni tampoco qué tipo de planta, ni qué tipo de tierra es. Generalmente la tierra de hoja meten todo junto, puede salir un poco de tierra de eucalipto, restos de pino, y esa es tierra muy ácida y que nos va a dificultar mucho para que pueda crecer algo, ya no va a tener un equilibrio en la tierra. Es importante que, a no ser que si nosotros conocemos bien el casero y sabemos que es tierra, no sé, de boldo, que no la saca del cerro, porque también eso está penado por ley, poder sacar tierra del cerro, y le podemos comprar sin ningún problema. Pero idealmente, si yo quiero tener una semilla y que quiero que crezca, idealmente que sea con una tierra con una suficiente cantidad de materia orgánica para que pueda crecer, ¿ya? Que venga de un compostaje, que sea humus de lombrices, que sea, tenga fibra de coco, etcétera. Si es una tierra de hoja común y silvestre, ustedes tienen que preocuparse de que en el etiquetado, si van a comprar estas grandes tiendas, que certifique que no proviene de restos de pino o de eucalipto o de árboles que tengan un poco más de acidez, ¿ya? Porque ahí el pH se nos va a las pailas cuando tenemos mucho de una cosa, de lo ácido, del eucalipto, del pino o de algún cítrico, y quitamos de los restos orgánicos, por ejemplo. Lo más importante es poder ustedes saber que si estoy comprando tierra de hoja, que idealmente si está etiquetada, que no tenga mucha acidez, ya que no tenga, que, que se describa en el etiquetado que no tiene cítrico, ni eucalipto, ni pino, o voy directamente a comprar tierra de compostaje, ¿ya? Y algunos municipios que están realizando eso, que uno junta su resto orgánico y después puede retirar como tierra, ¿ya? Eh, Hay siempre a conciencia, a criterio de ustedes, sus bolsillos, de los que puedan comprar también. Tres, elemento súper importante, diseño y biodiversidad. ¿Cómo voy a diseñar mi huerta? Ya hablamos de la planificación, hablamos de la luz, del agua, hablamos del espacio y de la ubicación que voy a tener en mi huerta, pero también tengo que saber que mi huerta debe intentar emular una situación, un bosque, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, si yo planto puros tomates,
en mi huerta, probablemente esa siembra de puros tomates va a llegarle muy rápidamente algún bicho, algún insecto, alguna plaga. ¿Por qué? Porque no hay ninguna planta que genere esta biodiversidad en el ecosistema de nuestra huerta, ¿ya? Porque todo lo que nosotros intentamos replicar, tenemos que buscar un símil en la naturaleza. Si nosotros vamos al bosque, a no ser que vayamos a un bosque de estos que son de las forestales, donde es puro pino o puro eucalipto, si vamos a un bosque natural que no tiene mucha intervención humana o a un cerro, nos vamos a dar cuenta que perfectamente puede crecer un espino, un boldo, al lado puede haber un ciruelo, puede haber un almendro, un naranjo, y abajo perfectamente hay ortigas, ¿ya? Incluso un poquito más allá pueden haber un par de flores. Entonces, tenemos que intentar replicar en nuestra huerta esta biodiversidad. Si yo voy a plantar tomates, por ejemplo, vamos a ocupar constantemente el ejemplo del tomate porque el tomate está perfecto para sembrarlo ahora, como semilla incluso. Si planto un tomate, tengo que intentar equilibrar ese tomate con otra planta, ¿ya? Y la imagen que yo les puse acá funciona muy bien porque lo que, lo que muestra acá es que tengo que hacerlo de manera escalonada, idealmente, ¿ya? Esto idealmente. Por ejemplo, yo pongo en las orillas la flor que está ahí, puedo poner algo que sea de un olor, una flor que tenga atracción, que atraiga a los bichos, pero para que finalmente no se vayan a nuestro cultivo. Pensemos que vamos a plantar un tomate. Pongo caléndula en las orillas, ya tengo un macetero, un rectángulo, digamos, pongo una florcita de caléndula, una florcita de una matita de ajenjo, por ejemplo. Al medio, un poquito más al lado de la caléndula, pongo menta, pongo romero, ruda, algo que tenga un olor potente. Ya el mismo cilantro también funciona. Y al medio puedo poner mis tomates. Ya no hay ningún problema. Puedo poner el tomate con el ajo, con el cebollín, con todas las plantas que sean un poco más fuertes. Eso no va a pasar que difícilmente suceda. Hay plantas que no tienen mucha relación entre ellas y que no se llevan muy bien por los olores, pero el tomate perfectamente yo puedo poner cebollín, orégano, ajenjo, ajo, cibulet, romero, menta, ¿ya? Ruda, citronela, etcétera. Todas estas plantas aromáticas, y lo que yo hago es que estoy replicando este modelo de ecosistema de un bosque natural, digamos, un cerro natural, pero también estoy haciendo que esta planta esté protegida, ¿ya? Que esté resguardada porque tenemos defensa. Se piensen que tenemos este tomate, puro tomate, en mi huerta. No tenemos ninguna planta que pueda defender, que pueda atraer, que pueda motivar a que este tomate también crezca, porque no, porque va a llegar directa la mosca blanca, va a llegar directo un bicho. Vamos a ver un poquito, muy poquito de las plagas, porque es algo relevante también, relevante también al momento de considerarlo, pero va a pasar que también este tomate se va a sentir desprotegido porque no tiene un protector al lado, ¿ya? Entonces es importante siempre intentar replicar el modelo de un bosque, de la naturaleza, de un cerro, y también poder intentar hacer esta defensa, ¿ya? Este resguardo, esta barrera antes de nuestra planta, porque así va a funcionar perfectamente. La caléndula, por ejemplo, va a atraer a los bichos, el romero, la menta, el cebollín, el ajo los va a repeler, y el tomate va a estar protegido, ¿ya? Y generamos un ecosistema muy saludable, muy sanito, porque además a la planta, a la caléndula, por ejemplo, van a llegar las chinitas, van a llegar las abejas, van a llegar los pololos, si es que queda algún pololo por ahí. Entonces vamos a generar un ecosistema bastante bonito, biodiverso, y que va, además de proteger al tomate, también va a generar posibilidad de que los otros insectos que son benefactores, que son más positivos, puedan sobrevivir y alimentar también estas flores. Tenemos entonces ubicación y espacio, tierra y agua, diseño y biodiversidad. Plantas fundamentales, elementales, que funcionan muy bien para plantar ahora en agosto. Todas estas y muchas más. Yo aquí les doy un par de ejemplos. Ya hablamos harto del tomate. ¿Qué otro elemento más? El maíz, el melón, la sandía, que son propios del verano, también muy ideales para sembrar ahora porque les decía que siempre la huerta se presenta meses antes de la cosecha. Hay que pensar que en todo este tiempo de invierno
bajo tierra va a estar creciendo para que cuando ya lleguen las mayores temperaturas, pueda mi sandía, mi melón, mi maíz, mi tomate empezar a crecer muy bonito. Y ahí tenemos muchos ejemplos de lo que podemos sembrar ahora en agosto, pero hay otros muchos más que ustedes pueden googlear fácilmente y se van a encontrar con que hay mil elementos más que podemos sembrar. Siempre hay que fijarse en nuestro hemisferio, ¿ya? Porque hay muchas guías de huerta de distintos países que tampoco le hacen sentido a nuestra época del año en la que estamos. Pero si se quedan si les gusta el tomate, o el tomate cherry incluso, temporada maravillosa para... Y ahí hay un buen ejemplo, el maíz. El maíz, ustedes conocen las matas de maíz, son enormes, muy altas. También, yo si vivo en un departamento y tengo un balcón pequeño, no voy a poder ponerme a plantar maíz. Puede que me crezca un maíz, dos maíz, pero ese maíz requiere de mucha altura, ¿ya? También es importante, por eso les digo que es importante pensar en este diseño, ¿ya? Este elemento requiere de un taller adicional, podemos estar hablando horas de plagas, horas de cómo identificarlas, de qué características fijarse en las plantas, de cómo controlarlas también, pero solo voy a hacer una pincelada porque creo que es necesario considerar también de que, así como hablamos de las plantas que son protectoras de nuestro cultivo, de la biodiversidad, creo también que es importante mencionar un poquito qué factores son propulsores de estas plagas, ¿ya? Hay una foto ahí en la imagen de la mosca blanca, que es la más famosa de nuestro cultivo y que llega, es muy difícil de eliminar porque además genera muchas crías por minuto, porque además tiene un factor, cuando hay temperaturas altas es su temporada ideal, y además que no le hace asco a casi ninguna planta, excepto a a los cítricos, perdón, y a las plantas que son más aromáticas, el romero, a la ruda y a lo que hemos estado conversando hace un ratito atrás. Plantas repelentes de plagas que ustedes perfectamente pueden incorporar en este sistema, en este ecosistema de huerta. Me gustó esa palabra. Podemos hablar de nuestro propio, cada uno de nosotros, si a ustedes les gusta sembrar o si a raíz del taller les va a motivar a sembrar. eh, También puede pensar que cada uno tiene su propio ecosistema de huerta porque son todos distintos, los balcones son distintos, los espacios son distintos, los patios, es distinta la cantidad de luz que llega al sector oriente, al sector poniente, en sectores del norte, del centro, del sur de Chile, etcétera. Plantas repelentes de plagas y que son nuestras aliadas maravillosas y que tenemos que sí o sí sembrarlas, acompañarlas con nuestras otras plantas de cultivo. Si quiero plantar tomate, cherry, sandía, melón, brócoli, coliflor, etcétera. Sí o sí, para que nuestra huerta esté biodiversa y esté protegida también de las plagas, puedo sembrar cualquiera de estos. La albahaca, por ejemplo, la albahaca con el tomate funcionan de maravilla. Puedo poner en mi ecosistema de huerta albahaca, ajo, tomate, una mezcla perfecta y después tengo listo el cultivo para hacerme un tomatito con albahaca con ajo de 11. Maravilloso. Y así todas las otras. La caléndula funciona muy bien en todos, atrae a los insectos benefactores que se comen a los insectos que son un poquito perjudiciales. No vamos a decir que son insectos malos porque ellos se alimentan nomás, sobreviven. No es que busquen, no es que digan, oh, me voy a comer hoy día un pulgón porque soy muy mala. No, es porque sus instintos de sobrevivencia. Factores que propagan las plagas y que tenemos que intentar controlar. Algunos se escapan un poquito de nuestras manos, como el cambio climático, y eso ya está un poquito escapado de nuestras manos. Cada uno ahí desde su casa, desde sus propias acciones, puede intentar no generar tanto CO2 con la basura, con los gases contaminantes, etcétera. Ese también es para otro taller. Pero hay elementos que no podemos considerar y que tienen que ver con el cambio climático, con el exceso de temperatura, con temperaturas muy frías, con la humedad y bueno, y con lo que estamos viviendo precisamente en este invierno, en un día muy soleado como hoy, 19, 20 grados, en Santiago al menos, en pleno invierno, después de haber tenido lluvias copiosas y que en el norte está también lloviendo mucho. Un elemento muy propio del cambio climático. Las características nutritivas del suelo son muy importantes y por eso es importante la tierra que yo escoja, porque puede pasar que empiece a ver mis hojas carcomidas, como dobladas ya, como achicopaladas, como así como apretadas,
El chico pará, un concepto muy mexicano. Bueno, muy apretadas la hoja, ¿cierto? O de un color distinto. Y también puede ser por el exceso, lo que yo les decía, cuando uno compra tierra de hoja que no conoce el origen ni los ingredientes, puede que tenga muchos restos de suelo donde estuvo un pino, donde estuvo un eucalipto, y eso le da mucha idea a la planta y la planta crece con una falencia y ciertas cantidades de nutrientes. Si yo todos los años siembro, ¿ya? Y tengo mi huerta, que sea mi huerta vertical y mi balcón perfecta, tengo que todos los años, o después de cada siembra, después de cada cosecha, intentar agregarle ciertas cantidades nutritivas al suelo. Tengo que remover la tierra, tengo que agregarle otra tierra, un poquito para ir mezclando, ¿cierto? Las características. Cuando hay una planta que crece, hay un tomate que creció, por ejemplo, el verano pasado. Lo que hizo ese tomate fue consumir las características nutritivas del suelo, en su gran mayoría, no en todas. Entonces lo que tengo que hacer es agregarle nuevos nutrientes al suelo. ¿Y cómo lo hago? Si tengo tierra en mi huerta, puedo comprar un poquito de humus, de tierra de composta, de fibra de coco, etcétera, o tierra de hojas de la que yo confíe y los voy mezclando y así logro recuperar la capacidad nutritiva del suelo. ¿Ya? Es muy importante también conocer qué tipo de nutrientes, qué tipo de necesidades hídricas tiene una planta, si la riego mucho, si la riego poco. Eso también es factor propulsor para las plagas. Y un elemento importante que lo acabamos de hablar, la falta de biodiversidad en nuestro cultivo también hace, y es un factor muy fundamental para que lleguen las plagas, los bichitos y todos aquellos. Antes que esto, les quiero aclarar que no hay insectos buenos y malos. Son buenos para los cultivos, otros malos para los cultivos, pero lo que yo les decía en verdad, hay insectos que son perjudiciales. Por eso, cuando hago un taller para niños, nosotros decimos que hay insectos que son superhéroes y otros insectos que no son tan buenos, ¿ya? No es que sean villanos, pero para el caso lo vamos a nombrar así, ¿ya? Insectos superhéroes, insectos villanos. Estamos hablando de plantas, ¿ya? Los insectos perjudiciales, villanos, son todos aquellos que se anclan a la planta, a nuestra fruta, a nuestro flor, a nuestra flora, a nuestro cultivo, y empiezan a succionar la savia de la planta. El caso del pulgón, que aparece ahí en una imagen, uno verde que es alargado como una especie de rombo, ese es un pulgón, ¿ya? Y el pulgón lo que hace ahí es anida, obviamente ahí, y se chupa, se come y se consume la savia de las plantas. Entonces, por eso empezamos a ver en algún momento que la planta empieza a tener un color distinto, que se le caen las hojas, que se empiezan a caer los tallos, etcétera. O que el fruto que crece allí no es tan potente como quisiéramos. Y ahí está en un zoom la mosca blanca, que es esta imagen que yo le mostraba al inicio, que es esta pequeñita, es muy pequeñita, pero hay una manera fundamental de saber que tenemos mosca blanca, es cuando tenemos un tomate, por ejemplo, la movemos la planta de tomate y salen volando muchas. Y ya sabemos que es mosca blanca. La mosca blanca es muy difícil de eliminar porque tiene muchas crías por día, porque es muy resistente también a muchos insecticidas. Ojo ahí, y importante que lo mencionemos, los insecticidas, los Tanax, los Raid y todo lo que está en el mercado, puede que mate la mosca blanca, el pulgón, pero también mata a la abeja, mata a la chinita, mata a los pololos, los escarabajos, todos los que son benefactores también para nosotros. Y si nos ponemos a usar insecticida, acabamos con la abeja en una semana, ¿ya? Así que importante también que eh, lo único que no hay que hacer, digamos, es no echar insecticida. Nunca en nuestra planta. Siempre es fundamental poder tener otra manera de repeler, por ejemplo, las plantas aromáticas. Esto le insisto, esto es una clase, es un taller distinto, exclusivo de insectos perjudiciales y beneficiosos, porque hay muchos más y hay otras maneras naturales también de trabajarlo que lo hacemos en los talleres. Insectos beneficiosos, aquellos que se comen a la mosca blanca, se comen al pulgón, también polinizan las flores, también son buenos para nuestros cultivos por la cantidad de fecas que hacen y que promueven también esta tierra un poco más fértil. Y aquí solamente puse tres ejemplos, em,
porque hay muchos más, insisto. Está el escarabajo metalizado, que es escarabajo que brilla, ya que uno lo pone un poquito al sol o que lo miras al sol y tiene un color metalizado. Tiene un nombre científico, pero acá le llamamos escarabajo metalizado por cómo es. Eh, su dieta favorita son los pulgones y la mosca blanca, así que si vemos un escarabajo en nuestras plantas, tenemos que dejarlo ahí porque se está alimentando. Su dieta es aquella. La chinita, y ahí la imagen, porque no se nota mucho, la chinita chilena es aquella que tiene esta especie de cruz en la espalda, como está en la imagen. ¿Ya? La chinita, la mariquita que tiene puntos, es una chinita introducida, ¿ya? Que es extranjera, que no es originaria ni nativa de nuestro país. Em, y el problema de esto, de esta introducción de chinitas, es que la chinita extranjera se come a la chinita nativa, y la chinita nativa es la que debemos proteger, la que tiene esta cruz en su corazón. La chinita es, digamos, si uno le pregunta así como cuál es su comida favorita, como cuando le preguntan a un niño, a uno de nosotros, la chinita diría que su comida favorita son los pulgones, ¿ya? Así que idealmente cuando uno tiene rosas, porque a las rosas atacan los pulgones al tiro. Si podríamos decir que si tenemos tomate, si queremos plantar tomate, la mosca blanca es nuestro principal enemigo, ¿ya? Insisto, esta clase de insectos es punto aparte porque yo solo quise hacer una pincelada, un esbozo para que ustedes puedan saber un poquito más de estos insectos y de qué manera identificarlos, ¿ya? Y aquí también en una clase, si en algún momento logramos tomarla, también se enseña de qué manera tener métodos de control de plagas, pero naturales. Perdón. Ya. Recordemos entonces, ¿cómo hacer un huerto urbano? Paso uno, buscar buena ubicación. Paso 2, buscar un recipiente acorde a nuestras plantas, a lo que queramos hacer. Poner un sustrato adecuado. Paso 3, la tierra adecuada que nosotros queramos. Sembrar, regar y después de que crezca, cosechar, ¿ya? Ubicación, espacio, tierra y agua, diseño y biodiversidad. Estos tres elementos, si nosotros los podemos contemplar en nuestro diseño de siembra, de huerta, nos va a funcionar maravillosamente bien y va a poder crecer todo lo que queramos plantar allí, ¿ya? Así que nos va a ir muy bien si consideramos estos cuatro elementos, estos tres elementos. Ah, y el otro cuarto elemento, paciencia. Yo lo pondría ahí como postdata 4, paciencia. Manos a la obra. Voy muy rápido, pero ustedes, esto está grabado, entonces lo pueden rebobinar, como se decía antiguamente. Manos a la obra, les pedí los siguientes elementos, ¿ya? Eh, y voy a dejar de compartir para mostrarles como en la pantalla y poder ver, mostrarles también qué elementos estamos utilizando y les voy a mostrar entonces. Primero, nuestra botella, ¿ya? Es una botella de 1,5 litros desechable, ¿ok? Esta botella la cortamos aproximadamente como la mitad, ¿ya? Yo la corté aquí, si ustedes se fijan, acá está. Y esta parte la dejamos así, ¿ya? Obviamente la podemos lijar un poquito para que no nos corte y la dejamos ahí. Es la botella partida casi por la mitad. La idea es que esto va a ir así, ¿ya? Como un recipiente, así, ¿ok? Y la tapa de nuestra botella, tenemos que hacerle dos orificios. Ya, ahí están los dos orificios de la tapa. Esto lo puede hacer con un clavo, con un tornillo, etcétera. ¿Ya? Yo lo hice con este tornillo, este tornillo. Estas semillas son semillas Anasac, de aquellas que venden en los supermercados en todas partes, pero aquí es importante porque si nosotros nos damos cuenta atrás, yo el Zoom no lo permite mostrar, pero acá aparece, por ejemplo, ya este es un mix de verduras, ¿ya? Y aparece atrás el tipo de variedad,
el tipo de gramaje que tiene, cuándo se puede sembrar y qué tipo de cosecha, qué tipo de siembra se hace. Y aparece además un porcentaje de pureza, ¿ya? Y el porcentaje de pureza que mencionan estas semillas es un 97%. Eso implica que esta semilla, para llegar a este paquetito, tuvo que pasar por un proceso de limpieza, que es lo que le llaman pureza. No porque una semilla sea más pura va a ser más buena, y eso es importante explicarles. Las semillas de por sí no requieren de un proceso de limpieza más que para ser industrializadas y que efectivamente quizás tengan un porcentaje de eficacia. Porque aquí también aparece un porcentaje de germinación mínimo, esto dice el 80%, el hecho- porque pasa que además cuando nosotros compramos semillas, o guardamos semillas, o intercambiamos semillas, sabemos que hay cierta cantidad de semillas, si sembramos cuatro, puede que nos salgan las tres y que salga solo una, etcétera. Pero a lo que voy es que si tienen la capacidad de poder guardar semillas, de poder comprar semillas más naturales, poder comprar semillas que no sean intervenidas o de hacer un trueque, recomiendo mucho mejor eso porque estas semillas sí están intervenidas, ¿ya? Para poder hacerle limpieza a esta semilla tuvo que intervenir, tuvo que pasar un proceso de limpieza que le llaman aquí purificación, ¿ya? Si bien te da quizás un nivel de éxito mayor, pero la semilla no está tan pura como sí podía estar, las que nosotros podemos intercambiar. Paréntesis, ese es el paréntesis. Entonces, tenemos el poto de la botella A, ¿ya? Es una lana de cualquier color, puede ser hilo de algodón. Lo que yo hago aquí es pasarle por un hoyito y la otra mitad de la lana la paso por el otro hoyito. O sea que quede como una guata, ¿ya? Así. Entonces acá va a quedar así. Tengo estas dos cositas colgando. Y lo que voy a hacer ahora es esto que queda así. Voy a cerrar la botella y la tapo. La tapa que tiene los hoyitos, que tiene ese resto de nuestra lana, la tapo y va a quedar esto así, si se fijan. Va a quedar esa lana sobrante que pasamos por el hoyito de aquí, va a quedar adentro de la botella, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es echarle tierra. Aquí está mi otro macetero reciclable. Ahí. Entonces si se fijan, quedó tapada la lana por la tierra, ¿ya? Bueno, ahí se refleja la pantalla del computador. Pero quedó los dos extremos de la lana adentro, en la tierra, y esto colgando acá. Entonces lo que yo voy a hacer es que en la otra parte de la botella le voy a echar mucha agua. ¿Ya? Lo voy a hacer para que vean únicamente cómo estamos haciendo esos videos de ASMR. Tiene ahí agua entonces, esta parte de la botella, y voy a hacer esto. Paf. Entonces, si ustedes se fijan, tiene el poto de la botella, ahí está, ahí se logra ver. Y no topa, ¿ya? Pero la lana queda sobre el agua y lo que va a hacer este estilo, esta conducción, esto es física, va a hacer que la lana absorba el agua que está abajo en el poto de la botella y va a irrigar la tierra que está arriba. Entonces, con esto no necesitamos acordarnos de que la tenemos que regar, si tenemos un viaje, una salida o no somos muy buenos con las plantas, podemos tener un macetero autorregable. Y acá ya el resto es lo que estamos conversando ya. Esto lo quería mostrar. Esta semilla de zapallo la quise traer porque tiene una forma muy especial. Hay otras semillas que no se ven. Tengo una semilla de lechuga acá, pero que es casi imperceptible. Hay otras semillas que son más chiquititas. Eh, esta es una semilla de lechuga. Pero cada semilla tiene su forma.
Y esta semilla de zapallo se la hay que traer porque esta es la guata de la semilla y por acá sale la raíz. Perdón, por acá sale el brote y acá sale la raíz. Entonces si tengo una semilla así de grande, puedo intentar perfectamente sembrarla así, con el poto hacia abajo y esto hacia arriba porque por ahí va a salir mi brote. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? La pongo acá en la tierra, perfecto, ahí la tapo un poquito, igual le echo un poco de agua porque es importante esto ahora ya, cuando yo le echo agüita, a mi semilla recién puesta en la tierra tiene que ser con un, así me olvidó el nombre, con estos spray, ya, estas botellitas de peluquero que venden en los malls chinos también. Yo tengo esta, se la robé a mi hija, le echo agüita así. ¿Para qué? Para que precisamente la semilla que está recién anclada, recién naciendo, conociendo su espacio, no se esparce por toda la tierra, porque si yo le echo un chorro, le echo una manguera, va a pasar que la semilla va a salir para cualquier lado y probablemente se pueda perder arriba o que se va a perder en algún momento de la tierra también y que no va a lograr crecer porque no va a tener ni la tierra, ni va a estar sumergida, ni nada. ¿Ya? Así que ese es nuestro macetero autorregable. Tiene la botella partida por la mitad, tiene la tapita con los dos hoyos, ¿ya? La lana, ya vimos, les voy a mostrar el paso a paso que sale en una imagen, pero así quedaría. Y este macetero, ustedes se pueden olvidar, lo pueden dejar que le llegue luz, va a ir creciendo solito, no necesita agua porque ya va a estar recibiendo el agua de la lana que está colgando ahí, que está ya absorbiendo el agua, irrigándola hacia arriba. Entonces no necesita agua, porque ya va a estar. Lo importante es que cada cierto tiempo veamos si es que se ha ido consumiendo el agua y podamos ir rellenándola. Ese es nuestro macetero autorregable. Podemos hacer 1000 tipos de estos, ¿no? De distintas macetas. Si no somos muy buenos para acordarnos de regar, eh, la podemos tener ahí. ¿Ya? Ese es nuestro macetero autorregable y les quiero eh, mostrar o recordar más bien los pasos y volver a compartir esto que son los pasos de nuestra malla. Cortar una botella por la hacer una burla tapa. Yo hice dos agujeros porque así es más difícil que la lana se salga, ¿ya? Colocamos la parte de la botella al revés, sembramos, ¿cierto? Y va a pasar lo que está ahí en la imagen. Le echamos agüita en la parte de abajo, dejamos que nuestra lana haga lo suyo, irrigando agua hacia arriba, hacia la tierra, con la semilla, va a ir creciendo y ya vamos a poder tener nuestra propia planta de manera autorregable, autosustentable. Estamos utilizando elementos que son que podrían ir a la basura. Estamos viendo también el proceso de poder reutilizar cosas, así que es un proceso bien bonito que nosotros podemos replicarlo, podemos tener muchos tipos de maceteros autorregables distintos, recordando siempre lo que ya hemos visto, ¿cierto? Los elementos de la biodiversidad, de la luz, del tipo de tierra y todo lo que ya conversamos durante el taller, siempre es importante recordarlo también acá en este proceso. Y les quiero compartir que yo creo que este manual, hay muchos manuales en internet, hay muchas guías, hay muchos perfiles, hay muchos influencers que hablan de huertas, pero yo creo que este, del FAO, logra condensar muy bien muchos elementos que son muy difíciles de explicar, o que muchas veces uno no lo entiende porque tienen otro idioma o porque son de otros países. La FAO, que es esta organización latinoamericana, eh, logra condensar en este manual, una huerta para todos, manual de autoinstrucción, logra condensar todos estos elementos que hemos conversando, la importancia de la tierra, del espacio, de cómo guiar una planta, incluso menciona también algo de las plagas y de los bichos perjudiciales para nuestras plantas que conversamos. Así que ahí les dejé el QR, ustedes la pueden buscar también, una huerta para todos, manual de autoinstrucción, que yo creo que dentro de todo el universo eh, de cosas que hay en Internet, este manual eh, funciona muy bien porque logra condensar en términos simples, en términos transversales a un nivel latinoamericano, ya no con ciertas tonalidades de ciertos países, sino que logra manejar muy bien el lenguaje también latinoamericano, logra condensar todo esto y logra hacer de verdad un manual que es simple, que es útil, que es
fácil de revisar, que es muy fácil de entender, porque también hay un elemento importante en la huerta que cuando uno trabaja logra incorporar a toda la familia. Y este manual también logra realizar eso. ¿Ya? Eh, eso como elementos, nuestro macetero autorregable, voy a dejar de compartir para que podamos ver si es que... ahí, ya. Entonces, lo importante de nuestro taller el día de hoy es poder reconocer tres elementos, ¿cierto?, que vimos fundamentales, em, para poder tener nuestro huerto sustentable en nuestra casa, sea cualquier casa que sea con un patio grande, con un patio chico, con un balcón, es reconocer la ubicación y el espacio, dónde va a estar ubicada, porque tienen ciertas necesidades específicas hídricas, de luz, etcétera. También tenemos que saber que es importante el tipo de tierra que vamos a utilizar, que tenga agua suficiente, de fácil acceso, que no esté muy alta si nosotros somos muy bajos, que no esté muy lejano a nosotros, etcétera. Y el tercer elemento muy importante también es la biodiversidad, ¿ya? Si yo logro mantener mi huerta con alta biodiversidad, con mucha, con mucho tipo de, por ejemplo, lo que conversamos, ¿cierto? Que hay unas plagas, unas plantas que son protectoras de mi huerta, vamos a lograr que esta huerta logre funcionar bien, que logre repeler las plagas, que logre crecer muy bien, muy saludable. Y un cuarto elemento es la paciencia. Tenemos que sí o sí una, un valor que es muy difícil poder trabajarlo, la paciencia se va a trabajar muy bien en nuestra huerta, en nuestro crecimiento de estos elementos. Y eso es importante, ¿ya? Y bueno, nuestro macetero autorregable quedó bastante bonito. Este va a quedar así. Ya ven que la lana está un día ya en el agua y va a empezar a irrigar el agua hacia nuestra semilla de zapallo, que es la que yo le mostré, que tiene esta característica en específico, ¿cierto? Que es así y que va a crecer nuestro brote acá y la raíz acá abajo. Eso, semillas hay muchas, tipos de tierra hay muchas. Ahí bueno, el manual les puede ayudar también a poder generar también este tipo de conocimiento. Espero que les haya gustado mucho, que puedan tener su propia huerta, que puedan ir innovando ahí, ¿ya? Yo les doy mucha idea, hay muchas cosas en internet. Para sembrar ahora en agosto, tenemos que pensar en lo que vamos a cultivar, lo que vamos a cosechar en primavera, en verano. Por eso ocupamos mucho el ejemplo del tomate, ¿ya? Porque el tomate eh, se demora en crecer y ya en verano, si lo plantamos en agosto, lo podemos estar consumiendo. Y el tomate lo protegimos con una caléndula, un ajo, un cebollín, etcétera, que funciona como esta función de barrera, ¿cierto? Para que nuestro tomate esté libre de plagas. Y ojo, si me llegan las plagas, no utilizar nunca insecticidas, sino que utilizar otro tipo de elementos que quizá en algún momento los podríamos trabajar en otro taller, porque es un punto aparte muy grande que da para mucho tiempo para trabajar al respecto. ¿Ya? Eso, espero que puedan empezar a crear ya su propio ecosistema huertero en cualquier tipo de espacio en el que estén, que puedan aprender también, que puedan disfrutar de esta huerta para toda la familia, que puedan involucrar a sus hijos, hijas, parientes, a todos a meter las manos en la tierra, que es muy fundamental, es muy importante, y a equivocarse también. Si no me funcionó, si no me creció bien este tomate, si me salió alguna, si una plaga, también tengo que empezar me va a servir también para saber, quizás estoy haciendo algo mal, quizás me puedo equivocar acá, quizás lo puedo plantear de una mejor manera. También hay una resiliencia ahí detrás de la huerta. La huerta tiene un aprendizaje transversal que les invito cordialmente a poder participar y que prepararnos muy bien para que podamos tener nuestra huerta sustentable y ya si tenemos mucho cherry, por ejemplo, vamos a dejar de comprar cherry y se va a transformar también en una economía para el hogar. Así que son beneficios por donde se le mire poder tener nuestra huerta en nuestra casa. Que tengan un muy buen día martes, que estén muy bien, cuídense mucho, fue un gusto. Adiós.